Son las 6 en punto de la mañana, 5 de la mañana en Canarias. Comienza Más de Uno. Buenos días desde Onda Cero. Más de Uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Hay una frase que es un clásico, que hoy viene de maravilla para todo lo que está ocurriendo en España, arriba, abajo, a un lado y al otro, que es vaya la que está cayendo. Así es en punto de mañana. Kiko Novoa, Galicia por diante. Son las 6, las 5 en Canarias. En las mañanas de Radio Nacional, España a las 6. Alfredo Menéndez. Son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Bueno, antes de nada saludar a todas las personas que están aquí con nosco, que viñeron a acompañarnos neste primeiro foro de mulleres que opinan, de mulleres que escriben columnas nos medios de comunicación. E quero agradecer tamén as nosas invitadas que viñeran de partes de toda España para poder estar aquí, para que podamos disfrutar delas. Así que, por deferencia con elas tamén, vou a facer unha introducción en castelán para que nos poidan entender. Lo que acaban de ver y de escuchar es el desayuno informativo de las mañanas en España de cada día. Como han podido comprobar, la falta de paridad de género es también aquí la tónica habitual. No es que no haya mujeres periodistas, que las hay y somos muchas, el 60% de las licenciadas en periodismo en España, pero no se nos ve. Somos las obreras de la información. Escribir columnas, dirigir medios de comunicación y ejercer opinión y minutos de gloria en radio, televisión y en las páginas más leídas le sigue correspondiendo a los hombres mayoritariamente. Por eso alcanza siempre las posiciones de prestigio y de poder. Convierte al transmisor en voz autorizada. Las que casi siempre capan los hombres en esos foros a los que llaman mixtos y que las mujeres acabamos siendo meras invitadas. No hemos venido aquí a cumplir ninguna cuota, aunque tengamos todo el derecho, pero tampoco hemos venido a pedir disculpas. Las mujeres que hoy y mañana van a estar aquí para hablarnos de sus experiencias están porque lo han demostrado por méritos propios. Y merecen ser escuchadas y que todos podamos compartir y disfrutar de sus reflexiones. Sin espacio no existimos y este es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres, que estamos fuera normalmente de los espacios de poder y por eso debemos de ser nosotras también, y desde aquí animo a todas las mujeres en diferentes sectores que creen sus propios espacios también para tener visibilidad. No hablamos en nombre de todas las mujeres, ni siquiera en nombre de todas las periodistas, pero al menos hablamos sabiendo lo que es ser mujer y ser periodista. Este no es un espacio excluyente y por eso esperamos ver a muchos hombres, por una vez, del otro lado, escuchando y quién sabe si aprendiendo un poco también. Susana y yo estamos muy orgullosas de haber podido crear este congreso, de haber contado con la participación de mujeres a las que admiramos, respetamos y que desde el primer momento se mostraron muy dispuestas a estar aquí porque entendían que este espacio era necesario. Y también esto sería imposible, pues sin el apoyo de las administraciones locales aquí representadas en el alcalde y la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Así que le paso el testigo a mi compañera. Sí. Concello de Deputación que desde o minuto cero tiveron claro que se querían sumar a este proxecto e a min gustaríame comezar facendo unha reflexión porque estou segura que isto incluso podería ser histórico para a presidenta da Deputación e para o alcalde de Pontevedra que teñen moita experiencia en inaugurar diferentes cousas e eu todas as fotos que vexo sempre da presidenta está rodeada de homes e cando vexo as inauguracións do alcalde está rodeado tamén de homes. Quizáis esta é a primeira vez que inaugurades algo rodeado de mulleres? Pois, home, non é habitual, non? Que eu falo da miña experiencia persoal que haxa moitos homes en ningunha dos actos nos que participo. Normalmente son a única muller, non? Eu estou un pouco farta deso de que sempre que me presentan como a primeira muller presidenta dunha deputación en Galicia, despois de 40 anos de democracia, non houbo outra, son a primeira.
a primeira muller que foi voceira dun grupo político no Senado, foi a primeira voceira, muller, portavoz dun grupo político, a primeira en moitas cousas, non? Certamente non é habitual, non? Ver todas esas mulleres que están aí escritas nese panel e que hoxe nos van a falar do periodismo en toda a súa extensión, reflexiones moi profundas sobre a realidade e a actualidade non é nada particular. Eu o quero demostrar con algunhas fotos. Estes días, yo comentaba a Diana e Susana, eu me enfadaba un pouquiño, así, rigurosamente, con simpatía, pero un pouco me enfadaba, porque a todas as mulleres que estamos defendendo que as mulleres xornalistas teñen que ter visibilidade durante esta última semana, a todas se lle preguntaba: vostedes non creen que é algo estrano que haxa un encontro e que só estén mulleres? E claro, me preguntaba, por que non lle preguntan eso os homes tamén? Por que cada vez que acontece que haxa cuestións nas que só hai homes, non lles preguntan a vostedes, non lles parece que non é nada normal que só estén vostedes, os homes, porque nós sí que queremos estar en todo na metade, porque somos o 52% da poboación, pero miren, estas son fotos de o ano 17, nos que están o inicio do curso judicial, Davos, Cumbre de Líderes pola Educación, Congreso Nacional de Cirusía, Corporación Empresarial de Extremadura en Casa Real, Consello Xeral de Dentistas de España, Asociación de Medios de Comunicación, Recepción de Coroneles e Capitanes, Foro BO, Forbes, Foro Internacional de Gas e Enerxía, Conferencia Anual de Servicios Financieros Europeos, Real Academia de Belas Artes de San Fernando. Miren vostedes esta foto. Ven aquí algunha muller? Non lles preguntaron porque non había mulleres. Ven esta outra foto? Todos homes, non lle preguntaron porque non había mulleres. Ven vostedes esta foto? Todo homes, non lles preguntaron porque non había mulleres. Ven esta outra foto? Todo homes, non lles preguntaron porque non había mulleres. E así podería seguir pasando todas estas que teño na man. Todas son fotos exclusivamente de homes e non lles preguntaron porque non había homes. Por eso eu creo que este encontro é fundamental para que se visibilice que as mulleres normalmente non estamos infrarrepresentadas, a veces absolutamente invisibilizadas. E si, normalmente eu estou sola e non me gusta nada estar sola. Cal é o caso do alcalde de Miguel Anxo Fernández Lores? Bueno, pois compartindo a realidade, porque eu creo que este foro ten a importancia de visibilizar unha realidade e de intentar cambiarla, non? Esa é así, non? E eu estou aquí hoxe porque son o alcalde, podía ser alcaldesa, pero son alcalde, eso non o podo cambiar. Entón, estou aquí porque, ademais, quero deixar constancia neste foro que apoiamos, obviamente, desde o primeiro momento, de que o que se vai a tratar neste foro e a filosofía que se vai a tratar neste foro e a defensa do feminismo, non? E o recoñecemento de que vivimos nun país e nun mundo, non? Patriarcal e machista, claramente, é unha necesidade, é unha cousa que hai que cambiar. E hai que cambiala desde onde se poida, pero en todo caso o Concello de Pontevedra apoia isto, e estou aquí como alcalde porque apoio directamente isto. Son plenamente consciente e a mí me resulta complicado porque estamos aprendendo todos os días. Eu estou aprendendo todos os días. Eu teño unha educación igual que as mulleres que ven dada por moitos séculos de roles absolutamente diferentes e que temos que estar, digamos, aí intentando sempre ao tanto para non para seguir loitando porque a cousa cambie, non? E para non meter a pata, porque hai que reconocelo que esa educación nos fai moitas veces meter a pata. Eu creo que o tema do feminismo é absolutamente fundamental que exista a loita feminista. Hai que ser consciente de que existe esa realidade na sociedade en todos os aspectos, non vamos a entrar aquí en outros en aspectos parciais, pero se non reconocemos que existe ese machismo social, malamente podemos atacalo e modificalo. A min
toda a miña vida loitei contra, e dentro do machismo hai poder. Hai poder, e hai asoballamento da xente, hai falta de respeto das minorías, falta de respeto ás persoas independentemente do seu xénero. Hai moitísimas cousas. Por lo tanto, inevitablemente hai que discriminar positivamente. Eu creo que hai que discriminar positivamente a muller porque está nunha sociedade que necesita esa discriminación positiva. Tamén penso que hai que discriminar positivamente ao galego porque está de alguna maneira presionado por outra lengua, ou hai que defender os dereitos dos povos ou os dereitos das persoas con máis dificultade ou con certa discapacidade nunha sociedade que é injusta. Por lo tanto, eu aspiro a unha sociedade máis xusta e máis solidaria, e é imposible que esa sociedade sea xusta e solidaria si un 52% da población, que son as mulleres, non están incorporadas sistemáticamente a todo o que significa a vida social, a capacidade de decisión, a capacidade de dirección, etc., e a da opinión, que é o que estamos discutindo hoxe aquí. Por lo tanto, eu quería explicar por que estou aquí, porque podería estar unha concelleira perfectamente, pero quiso estar o alcalde, e foi decisión do Grupo Municipal que estuera o alcalde, para darlle a importancia de que o feminismo e a loita feminista forma parte dun eixo fundamental deste goberno municipal. Non sei se hasta aí está contestado. Perfectamente contestado. Para intentar empezar puntuais, a partir da unha xa temos as ponencias, vou vos facer somente unha pregunta máis, porque tal vez a xente se pregunta por que un foro sobre mulleres columnistas, non sobre mulleres xornalistas en xeral, por que focalizalo na opinión? Este encontro é unha resposta a un congreso que se organizou en León en outubro, no que todos os ponentes iniciais, o cartel inicial que se presentara, estaba composto únicamente por homes. Iso, como poden supoñer, xerou indignación entre as mulleres desta profesión e entre xente que non se dedica ao xornalismo, pero que concebía que iso non era normal. Entón, houve moito movimento en redes sociais, ese cartel ampliouse, finalmente 5 mulleres entraron, pero 5 de 25. E o propio día da inauguración dese congreso en León, creamos un movimento en Twitter, nas outras redes, co hashtag Hai Mujeres Columnistas, compartindo textos de mulleres profesionais que se dedican á opinión. Foi como un congreso paralelo en Twitter que conseguiu ser trending topic e decidimos por que non pasar da indignación á acción, crear unha resposta e amosar que é posible crear un congreso no que o 100% sexan mulleres. A vocación deste congreso, deste encontro, é que non teña sentido, que deixe de existir. Oxalá a situación sexa normal nos futuros anos e poidamos estar aquí en Pontevedra falando de xornalismo de opinión tendo homes e mulleres convidadas. Dito isto, tamén por que focalizalo na opinión, estes días líamos un artigo estupendo, animos a que se non o leron que o busquen, de Elisa Beni, que é unha das convidadas, nas que explicaba por que ela é perigosa e por que lle gusta ser perigosa. Decía que opinar é un grado, unha especie de prime time del periodismo. Opinar é un grado para quen exerce ese xénero. Eu quero saber, vos que vos dedicades á política, se lle dades esa importancia ás columnas de opinión, se vos preocupa como políticos a influencia das columnas de opinión na vosa imaxe e na imaxe do voso partido. Se entendedes que opinar é un grado, efectivamente, e vos preocupa máis o que digan de vos nunha columna de opinión que nunha noticia diaria. Está claro que as columnas de opinión son moi relevantes porque cando alguén firma, non, de forma individual co seu nome, está marcando unha posición moi potente sobre aquelo que está opinando, non? E, polo tanto, sí que ten moita relevancia. Eu se viña seguindo a Susana Pedreira, que outro día comentou, cando presentamos estas jornadas, que estivera analizando os periódicos, cantas mulleres tiñan firma neses medios de comunicación, en todos os medios de comunicación escritas, e a porcentaxe de mulleres que firmaban era tan minoritaria, en algúns casos non había ningunha muller e había 6 artículos de opinión. Entón, claro que é moi importante, lle dou moita importancia, porque os artigos de opinión, ademais, falan normalmente de temas moi relevantes que fixan a opinión da sociedade. E aí non está a opinión das mulleres. E iso hai que relacionalo, e vou a ser moi breve, porque o que ten moito interese é escoitar logo as mulleres columnistas que van aquí a falar, é que hai un datos que son moi importantes que saibamos. O 64% das mulleres que se gradúan en xornalismo, o 64% son mulleres. Por lo tanto, o talento
o talento, a formación en xornalismo é feminino. Sin embargo, non firman. Por lo tanto, tamén o 64% do talento que ten formación en xornalismo non está presente nos medios de comunicación, na opinión. Algo que realmente é gravísimo. O 80% das firmas das columnas de opinión son masculinas. Ao igual que acontece nos faladoiros de radio e televisión e nos medios digitais, o 80% son masculinos, non? Cando o 64%, repito, das persoas con formación en xornalismo son mulleres. E xunto a eso tamén algo que creo que hai que denunciar é que o 91% das persoas que se consideran expertas ou voceiros consultados nos medios de comunicación sobre temas relevantes son homes. Por lo tanto, a voz das mulleres non está cando hai que falar con persoas expertas. Hai homes expertos falando, 91%. Por lo tanto, se as mulleres non están nos artigos de opinión, non están falando da realidade dende o seu punto de vista, pois hai unha parte moi importante da sociedade que nós non somos un colectivo, as mulleres, minoritario, somos o 52% da poboación, pois non estamos explicando como entendemos o mundo, a realidade, e ademais non estamos dando opinións moi formadas, porque estamos moi formadas. Outra cousa que sempre se di é que non, que cheguen aos sitios e que falen dos temas os e as que teñen formación. Oiga, pero si que temos máis formación somos nós, as mulleres. O 58% das tituladas universitarias en España, non, o problema non está na capacidade, non está na formación, non, eso está demostrado que o temos. Son datos obxectivos da universidade. O 58% das tituladas universitarias non. Está na invisibilidade e que as mulleres, como moi ben decía Diana e como decía Susana, non temos espacios, se nos arrebatan os nosos espacios. Son nosos. Nos non pedimos nada que non nos corresponda. Pedimos a metade de todo, porque somos a metade. Que importancia lle dá o alcalde, os artigos de opinión? Indiscutiblemente a presencia da muller e da muller xornalista nos medios de comunicación non responde a ninguna ao que pasa na sociedade, porque non responde ao que realmente existe na sociedade. Responde a intereses económicos, intereses de quen manda nos medios de comunicación e de que queremos perpetuar unha sociedade que domina a muller de todas as formas posibles. Por lo tanto, totalmente de acordo. Hai que seguir loitando porque eso non sea así. A loita feminista é unha loita que foi evolucionando e que está evolucionando progresivamente. Non se pode falar no século XXI do que estaba pasando no século XX, eu creo que se está avanzando, pero non é absolutamente suficiente. E a incorporación da muller a todos os eidos da vida social, incluído, pois eso ten os seus custos. Nós intentamos, desde a nosa forza política, visibilizar cuestións diferentes. As concelleiras que están no Concello de Pontevedra levan responsabilidades fulcrales de goberno. Levan desde urbanismo hasta promoción económica, hasta temas que son do máximo interés para visibilizar esa potencia da muller dentro a nosa portavoz nacional é portavoz nacional. Tamén, eu non podo ser portavoz, son home. Xa me tiña dado conta. Non se mete no charco, alcalde. No, digo que é portavoz nacional. E eu ao longo desta experiencia positiva da nosa portavocía nacional doume conta das grandes dificultades que ten unha portavoz nacional porque ten que demostrar máis que os demais polo feito de ser muller. Pero por algo se empeza. Entón eu quero valorar positivamente que estedes aquí. Gústame que este congreso se faga aquí. A nos gusta ser vanguarda, vanguarda moitas cousas. Vanguarda en calidade urbana, vanguarda en accesibilidade, vanguarda en defensa, en fin, do propio, vanguarda tamén do feminismo, porque o feminismo é vanguarda na compostaxe, vanguarda en moitas cousas. E, polo tanto, isto a nós nos coloca tamén, nos posiciona como un concello que está preocupado do que está preocupado moitísima xente e as mulleres ademais con máis sensibilidade en ese sentido, que é absolutamente necesario. O feminismo é necesario e non é ningunha barbaridade decir que eu son feminista. Obviamente, quen ten que levar
a loita ten que levar as mulleres, pero desde logo contan co apoio a todos os niveis do alcalde de Pontevedra, do seu grupo político, etc., porque creemos que estamos defendendo algo do máximo interés para conseguir unha sociedade diferente e xusta, non? E se a muller non está incorporada a todos os eidos da vida política, económica, etc., esa sociedade está absolutamente fanada, non é unha sociedade para vivir con dignidade no futuro. Non me contestaron se as columnas de opinión lle amargaron algún café, como dirixentes políticos. Sí, a mí me teñen amargado algún, porque decir que non, porque a mí non me gusta que me critiquen como a ninguén, pero me parece que é fundamental que isto sexa así. E teño que decir outra cousa, que as columnas de opinión escritas por mulleres e que non se sinta ningún home que escribe columnas, porque son moi respetables, moi valiosas, pero eu valoro moitísimo as poucas columnas de opinión escrita por mulleres, porque sempre están moi ben fundamentadas, son valientes, humanamente moi comprometidas con unha sociedade mellor, e se a mí me amargan algún desayuno, pois eso é o que ten que ser. As mulleres e os homes columnistas escriben o que consideran dende a liberdade, por certo, que importante é a liberdade de expresión nestes días nas que estamos sufrindo tamén ataques moi serios á liberdade de expresión. Pero eu quero a liberdade de expresión das mulleres, quero que ocupen o 50% da liberdade de expresión, que, por certo, tamén non lles está arrincada e secuestrada, porque, pois eso, collan vostedes calqueira periódico, hoxe, vayan ás páxinas de opinión e miren cantas firmas de mulleres hai. Moi breve. Sí, breve. Non me molestou, obviamente, ninguna, que eu saiba, ninguna columna escrita por mulleres, todo o contrario, pero sobre todo no aspecto negativo. O que se está producindo nas columnas de opinión dos homes é reproducindo consciente ou inconscientemente outra vez os roles. Por lo tanto, os medios de comunicación, que son ferramenta fundamental para que a sociedade mude, non pode mudar se na opinión pública e nos medios de comunicación non existen outras opinións máis cos que estamos reproducindo consciente ou inconscientemente os roles que durante séculos vivimos. Por lo tanto, me parece moi ben, debe ser así, e a única forma de que isto cambie é que a muller opine en todos os eidos da vida, non só en cuestións que teñan que ver co feminismo en sí, sino economía, política. Iso é o que imos facer durante todo este día e tamén durante toda a xornada de mañá. Se vos parece, xa comezamos, como estamos moi felices de poder organizar un congreso que ten vocación de desaparecer nunha cidade como a de Pontevedra, a primeira ponencia sobre a opinión nos medios locais. Dámoslles un aplauso á presidenta da Deputación, ao alcalde de Pontevedra, moi agradecidos polo seu apoio, e convidamosvos a todos a que nos sigades e a que comentedes en redes sociais co hashtag as mulleres que opinan e co hashtag Pontevedra, a ver se conseguimos un trending topic o hashtag vamos a deixalo claro, porque a presidenta da Diputación non o puxo ben. Mulleres que opinan sin o as. O as vai antes e o cancelo mulleres que opinan. Porque se non nos despistamos. O que acabas de dicir... Dixeno mal. Mal. Cancelo mulleres que opinan. Soy moi pesada co hashtag. Gracias a todos. Te queda aí el boli.
que os damos aquí las dos. Hola. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Soy María Conde y me toca presentarles a la primera de las mujeres peligrosas que van a opinar y a participar en este congreso. María Varela nació en Lugo en 1974 y estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero su verdadera vocación siempre fue el periodismo y cursó estudios de esta disciplina en esa universidad y en la UNED. La primera oportunidad en esta, su profesión vocacional, la tuvo en Radio Televisión Terras de Lemos. Posteriormente continuó trabajando en radio, en concreto en Radio Voz y Onda Cero, y después pasó a la prensa escrita, primero en La Voz de Galicia. En el año 2000 se incorporó al Diario de Pontevedra, periódico en el que actualmente ejerce de redactora jefe. Es columnista en Diario de Pontevedra y El Progreso de Lugo. Por uno de sus artículos de su contraportada semanal, Cóxegas e Tortas, recibió el premio de xornalismo Francisco Fernández del Riego en el año 2016. En ese texto, publicado en el Diario de Pontevedra el 29 de abril de ese año, la autora desgranaba los pormenores de la maternidad y reflexionaba sobre la confluencia de dos sentimientos opuestos, el egoísmo y el altruismo que se reproducen en esa situación. Cóxegas e Tortas es solo uno de los ejemplos de ese prisma tan personal que María Varela imprime a sus artículos y de la emoción desde la que escribe. Temas como la maternidad, la conciliación familiar en esta absorbente profesión, la amistad, la discriminación de la mujer, la defensa del gallego, la implicación del profesorado en los difíciles tiempos de la educación y muchas de sus otras inquietudes derivadas de este vertiginoso presente que nos toca vivir, las plasma en textos cargados de tal sentimiento y sensibilidad que resulta, al menos para mí y seguro que para todos sus lectores, prácticamente imposible no identificarse y emocionarse al leerlos. En este congreso, María Varela va a hablar de la opinión en los medios locales, con una pequeña radiografía de cuál es la situación que viven las mujeres columnistas en este sector a nivel local. La desigualdad está, como en tantos otros ámbitos, también presente. Y es evidente, aunque hay ejemplos de todo tipo, y creo que si en algo hemos coincidido las dos, es en la suerte que hemos tenido personalmente de trabajar en medios locales en los que no nos han puesto ningún tipo de trabas a la hora de escribir y tener la oportunidad de escribir artículos de opinión. Puede que sea una isla o... Ella mostrará algunos testimonios de otras periodistas y explicará su propia experiencia antes de abrir, si el público lo desea y si hay tiempo, un turno de preguntas. Y concluyo desde el terreno personal. Dicen que no se puede ser un buen periodista sin ser buena persona. María Varela es, con esa sensibilidad impresa en papel, uno de los mejores ejemplos. Para mí es una suerte y una delicia ver cómo vive su trabajo y la pasión con la que lo ejerce. Y creo que para todos es un privilegio poder leerla. Sin más, les dejo con su ponencia. La verdad es que, muchas gracias, María. La verdad es que después de esto, ahora como me salga esto mal, voy a quedar fatal. Pero bueno, muchas gracias por tus palabras. En primer lugar, bienvenidos. Quiero daros la bienvenida a este teatro principal. Los que sois de aquí ya sabéis lo que significa el teatro principal de Pontevedra, y para los que sois de fuera, que sepáis que este rincón, que es tan acogedor, pues es como un pequeño corazón cultural o social de la ciudad, porque aquí es donde pasan cosas muy importantes, ¿no? Aquí se estrenan pues las pequeñas y grandes obras de teatro, aquí escuchamos conciertos pues íntimos, y también aquí pues es donde una vez al mes se reúne la corporación para decidir las cosas importantes para Pontevedra. O sea que estamos en un escenario muy importante, y yo me alegro un montón pues de que podamos hablar de este tema de periodismo de mujer y de opinión de las mujeres pues justo en este teatro principal. Y me gustaría empezar pues agradeciendo a las dos organizadoras, agradeciéndoles pues que primero que hayan contado conmigo, pero sobre todo que hayan decidido apostar por este congreso, ¿no? Porque, como explicaba antes Susana y Diana al empezar, este congreso nace pues para dar respuesta a un congreso nacional de columnismo. Se vendía así, como un congreso nacional de columnismo, en el que inicialmente no había ni una sola mujer.
bueno, parece increíble que a día de hoy pues todavía pretendamos hacer algo representativo, bueno, pues excluyendo a una mitad de la población, ¿no? Entonces, pues eso, sobre todo quería agradecerles que no hayan permitido que quedase solamente en una indignación que se registraba en las redes sociales, sino que se haya pasado, como me decía Diana en una entrevista esta semana en Diario de Pontevedra, que se haya pasado de la indignación a la acción. Hoy en día es muy fácil mostrar nuestra indignación, nuestras quejas a través de las redes sociales y corremos el riesgo de que todo quede ahí, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión ellas han querido coger esa idea, materializarla en un encuentro pues, de periodistas y que yo creo que es, bueno, de columnistas o de mujeres que opinan, y que, bueno, quiero darles las gracias porque me parece, la verdad, muy interesante. Y también, bueno, agradecer, por supuesto, a las instituciones, que sin su apoyo ya sabemos que este tipo de eventos no se puede realizar, ¿no? El apoyo institucional, el poder disponer de este teatro. Bueno, como decía María Conde, mi compañera generosísima en sus palabras ahora en la presentación, la idea de esta pequeña ponencia o intervención, o bueno, más bien intervención, yo venía un poco a hablaros del periodismo, del columnismo local, ¿no? De lo que hacemos en los medios locales. Yo, cuando presentaron en rueda de prensa este congreso, me acuerdo que Susana llevaba varias imágenes de periódicos de ese día, ¿no? Y nos invitó a hacer ese ejercicio, a todos los días repasar la prensa y los medios digitales para ver cuántos hombres opinan y cuántas mujeres opinan. Y bueno, pues el resultado es realmente desolador en la mayor parte de los medios de comunicación. Y yo, pues como decía María Conde, tengo la suerte de trabajar en un medio, un Diario de Pontevedra, donde ese tipo de cosas sí se cuidan desde hace algunos años. Y bueno, después os hablaré de mi experiencia, os hablaré del trabajo que se hace en algunos medios concretos, como en el que yo me encuentro, pero bueno, como sé que soy una afortunada, como sé que no es lo habitual que todas las semanas yo tengo para mí una ventana a la que asomarme y hablarle a la gente y decirle lo que quiero, no tengo ninguna premisa, no tengo ninguna censura, no tengo a nadie detrás que me diga opina de esto, opina de aquello. Yo soy libre para asomarme, cada semana, como os decía, a esa página, a la contraportada de los martes del Diario de Pontevedra y hablar de lo que quiera. Y unas veces hablas de un asunto de actualidad porque te hierve la sangre y tienes que hablar de libertad de expresión, o pues tienes que hablar de acoso, o bueno, un montón de cosas. Y otras puedes hacer un ejercicio pues a veces un poco más literario, contar una historia siempre que te lleva a algún lugar, o hablar simplemente de la vida cotidiana como la entiendes, o bueno, pues en mi caso concreto me gusta especialmente hablar de cómo he aprendido o estoy aprendiendo a ver la vida a través de los ojos de mis hijos. Es algo que digo muchas veces, pero es cierto, en mi caso, desde que soy madre, pues veo como que vas redescubriendo todo otra vez, ¿no? Parece que todo es nuevo y bueno, pues me he ido por los cerros de Úbeda, porque yo quería hablaros, antes de hablaros de mí, no quería empezar hablándoos de mí, quería hablaros precisamente de que yo soy una afortunada, pero tengo muchas compañeras de otros medios de comunicación que no pueden opinar aunque les gustaría, o que bueno, no han tenido la oportunidad, o que han opinado y ahora ya no tienen oportunidad de hacerlo, o que ven, bueno, pues que eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil para todos. Decía, por ejemplo, Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia da Lingua Galega y profesor en xornalismo, por dar así algunos datos. En sus clases, en algunos años, hasta el 80% de las alumnas son mujeres. Comentaba antes la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que el 64% creo que era de las tituladas en periodismo, pues eso, son mujeres. Por hablar de cifras, podemos decir que el 80% de las columnas actualmente están firmadas por hombres. Y si seguimos hablando de cifras, os puedo decir que he consultado un montón de estudios, un montón no, porque tampoco hay tantos. Realmente igual es necesario
hacer un estudio exhaustivo sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Porque en Galicia los que tenemos son muy antiguos, datan de 2011, los elaborados por el Colegio de Xornalistas, y bueno, todos sabemos que en estos últimos años la crisis ha dejado a muchos y muchas periodistas fuera. O sea, el panorama es muy distinto como para fiarnos de esas cifras, pero sí tenemos sobre la mesa que alrededor del 80% de las columnas, de los artículos de opinión están firmados por hombres. Como digo, estos son datos generales, pero en muchos casos se pueden extrapolar a los medios locales, pero con excepciones, ¿no? Eso quiero remarcarlo mucho, porque, como decía María Conde, es que nosotras somos unas privilegiadas, sí es cierto. Por hacer así una foto fija de cómo está la situación, un ejemplo muy gráfico me contaba una compañera periodista de la Televisión de Galicia que hace poco fue la entrega de premios del Premio Diego Bernal de Periodismo que otorga, creo que es la Asociación de Periodistas de Galicia. Este año ese premio recayó en Bieito Rubido. Y cuando fue el acto, cuando fue la ceremonia, pues me decía, fue muy gráfico porque había una mesa con 18 sillas y en esas 18 sillas estaba el premiado, el presidente de la asociación, los miembros del jurado y algunos miembros más. Eran todos hombres. Y al lado había otra mesa en la que había, pues no me acuerdo cuántas periodistas me dijo, pero eran todas mujeres. A las 4 de la tarde, en cuanto acabó el acto y, bueno, y la comida y demás, se tuvieron que marchar ellas corriendo a trabajar. Y los que toman las decisiones, los que se visibilizan y los que se llevaban los premios, bueno, pues quedaba ahí. Es una estampa más como las que mostraba Carmela Silva al inicio, ¿no? Pero que es muy revelador y muy gráfico de lo que está pasando en general también en los medios de comunicación. Y por poner otro ejemplo, ¿no? Me decía un compañero de Praza, porque eso sí tengo que deciros que he hablado en las últimas 2 semanas con más periodistas de otros medios que yo creo que en toda mi vida. Y un compañero de Praza me decía que para él lo que más le llamaba la atención es que en Santiago de Compostela la información parlamentaria y el seguimiento a los políticos, al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, fundamentalmente lo hacen mujeres y la información política pues que sale de Santiago fundamentalmente está firmada por mujeres. Sin embargo, bueno, incluso la delegada y subdelegada de EFE y de Europa Press son las 2 mujeres. Sin embargo, aunque la información política va saliendo de boca de mujeres, a la hora de opinar se les llama siempre, para las tertulias de radio y televisión, se llama a los hombres. Bueno, pues creo que también es bastante clarificador de lo que, bueno, de todo lo que estamos hablando, ¿no? De esa desigualdad que hay hoy en día, pues eso, tanto en los medios nacionales, como digo, como en los locales. Y yo sobre todo me refiero a los medios gallegos. Sé que esto bueno, pues se está retransmitiendo en streaming a nivel nacional. Seguro que si otros compañeros de medios locales de otras comunidades hacen el mismo experimento, hablan con compañeros y echan un ojo a sus medios, pues llegarán a las mismas conclusiones. Y otro apunte más que creo que también comentaban al inicio es que cuando la mayor parte de las redacciones están integradas, digamos, la redacción, o sea, el cuerpo base, los periodistas de calle, de base, pues cada vez son más mujeres, somos más mujeres y cada vez, lógicamente, si hay más que salen de las facultades, pues cada vez serán más. Sin embargo, conforme va subiendo en el escalafón, echas un vistazo a los staffs y conforme va subiendo, pues cada vez hay menos mujeres, ¿no? Decía Rosa Montero, también que en una entrevista que le hicimos esta semana en el diario, decía pues que cuanto más te acercas al poder, menos mujeres te encuentras en el camino. Pues bueno, creo que con todos estos datos yo creo que es bastante revelador, es bastante gráfico lo que os estoy tratando de explicar. Y bueno, os decía antes que hablé eso, para preparar esta pequeña charla, hablamos con muchísimos compañeros. Algunas de estas compañeras incluso se han animado a grabar un pequeño vídeo, una pequeña opinión, un punto de vista, pues bueno, porque lo que yo quería sobre todo era que aquí estuviesen representadas todas, no una que en un medio pues tiene la libertad de escribir la opinión cuando quiere y como quiere, sino que haya pues eso, diversidad de
de opinión. Y bueno, para eso grabamos un pequeño vídeo, bueno, nos enviaron unas pequeñas opiniones que me gustaría que vieseis a continuación. Sin duda hemos avanzado mucho en cuanto a la participación de las mujeres en los medios de comunicación, pero aún estamos muy lejos de poder hablar de igualdad y mucho menos de paridad, a pesar de que en las aulas de periodismo la mayoría de los estudiantes son chicas. Es imprescindible también abrir los medios de comunicación a las miles de expertas que tenemos en todos los ámbitos del conocimiento. Ya no vale el sempiterno argumento de es que no hay para justificar la ausencia de las mujeres. Numas xornadas como estas non podemos esquecer tamén as mensaxes positivas e esperanzadoras. Lembremos aquela frase que Emilia Pardo Bazán, a finais do século XIX, escribiu nunha das súas publicacións na que decía que non se sentía con capacidade para ensinar, pero sí para mostrar o seu parecer, e que o faría en todos os lugares onde poidese ser escoitado. Temos que seguir loitando neste camiño que xa levamos andado para que todas as mulleres xornalistas teñan esa oportunidade, incluso poder alcanzar a Emilia que chegou a ter a sorte de colaborar con unha dúcia de medios de comunicación escritos, por suposto. Podemos facelo, podemos ser escoitadas, temos que loitar e seguir traballando porque nos lean, porque saiban que opinamos, porque efectivamente hai moitas mulleres que opinan, hai moitas mulleres que teñen moito que dicir. Hombre, no hay suficientes mujeres opinando, eso es evidente. Desde el punto y hora que quienes gestionan los medios de comunicación mayoritariamente son masculinos. Seguramente que si los medios de comunicación los gestionase una mujer, habría más opiniones femeninas. Y además estoy convencida que esta gente que gestiona y decide tiene muchísimas mujeres a su cargo en la que redactan o escriben muchos de los textos que ellos comunican. Hoxe en día sí é certo que temos maior acceso a diferentes plataformas, a diferentes espazos e registros, pero continuamos nesa posición subordinada na que, por moito que no aspecto da crítica ou incluso no da prensa ou cando facemos calquera tipo de artigo, parece que a nosa opinión ten que ser sempre refrendada, non? Necesitamos ese mansplaining, necesitamos esa apunte final dunha figura masculina para confirmar que a nosa opinión ten unha veracidade ou que a nosa opinión non se basea en experiencias subjetivas. Yo llevo muy poquito tiempo opinando y reconozco que desde el primer momento en el que escribí yo no sentí ese gran peso que es el techo de cristal que tenemos las mujeres en el mundo periodístico y en todos los ámbitos de la vida, pero porque era consciente de que ese peso de ese techo ya lo estaban soportando otras que llevaban muchísimo más tiempo que yo y que son las que de verdad en los espejos en los que yo me intento ver. Entonces, bueno, lo único que espero es que cada vez que se añade una personita más a este ejército de opinadoras sea una brecha más para que ese techo de cristal no lo tenga que soportar ninguna en ningún momento. Bueno, son solo algunas de las opiniones que nos enviaron estos días algunas compañeras, porque la verdad es que si algo me he encontrado a la hora de preparar pues eso, esta pequeña conversación con vosotros, o bueno, este monólogo, porque vosotros en este momento no me habéis dicho nada, es que es la sororidad que despierta este evento, ¿no? Acabamos de escuchar, porque no sé si se veía bien, eran Carla Reyes, que además de ser periodista en Televisión de Galicia, donde tiene una columna sobre igualdad, es presidenta de la Asociación de Ejecutivas, Lola Romanelli, que es una periodista que hace opinión en Orense, entre la región, y colabora con varias radios, también Ana López, también compañera periodista de Pontevedra, Eli Ríos, escritora que además opina, además es una mujer muy comprometida que opina en la revista cultural La Sega, y por último Carolina Neira, es una compañera del diario Pontevedra que opina desde hace muy poquito, que
bueno, que tiene el valor de decir que ella también quiere opinar, ha empezado hace muy poquito y que sin duda pues tiene una carrera muy prometedora por delante. Además de hablar con ellas, como os decía, podríamos citar muchos nombres. También una de las personas con las que hablamos es María Xosé Porteiro, que es un referente del columnismo de las mujeres en Galicia, ha sido una de las pioneras. Y bueno, ella me decía que le parecía fantástica esta iniciativa y me envió unas pequeñas líneas, bueno, que me gustaría leeros porque me parece más justo que tratar de contaros lo que decía, ¿no? Ella, bueno, destaca que no ha sido fácil la entrada de las mujeres en las columnas de los medios de comunicación, ¿no? Que se ve que los constructores del templo no se fiaban de nuestros pilares, pero ahí están y cada vez son más. Si somos la mitad del cielo, somos también, o tendremos que serlo, la mitad de las columnas y todo aquello que construya sociedad. Compañeras del Progreso como María Piñeiro y Marta Veiga, compañeras de Pontevedra Viva, que también colaboradoras externas de Pontevedra Viva que también han participado, me han dado su opinión y han dicho, bueno, pues también que les parecía estupendo estos eventos, ¿no? Decía, por ejemplo, Cristina Ogando, que opinar no es lo que nos hace peligrosas, sino solo hace peligrar lo establecido. Y así podría citar a un montón de ellas, que yo, pues eso, mi intención es que, bueno, pues no vamos a representar a todas las mujeres periodistas, ni mucho menos, como decía antes Diana, pero sí que las periodistas que hacen información local se sientan representadas. Porque es cierto que hoy, pues, coges los periódicos y, como decía antes, pues muchísimas veces no hay, bueno, no hay firmas femeninas. Y ahora sí era cuando quería contaros un par de cosas sobre mí, aunque no es de mí de lo que más me gusta hablar y después de lo que dijo María yo creo que ya me puedo marchar, pero porque eso, como decía mi compañera María Conde en la presentación, nosotras somos unas privilegiadas porque, por eso, por lo que os contaba antes, yo todos los martes puedo asomarme a una ventana, acercarme a los lectores y contarles, pues hablarles pues, de las cosas que nos preocupa a las mujeres. A veces son, bueno, son mujeres, a los hombres, a la sociedad en general. A veces son temas que nos afectan más a nosotras, otros son temas que están pues, de actualidad y que te hacen bueno, pues, escribir algo pues eso, muy apegado, pues, por ejemplo, el otro día con el tema de la libertad de expresión o bueno, pues, cuando son los temas de acoso, hay muchísimos muchísimos temas relacionados con la actualidad, otros simplemente tratas de demostrar una forma de ver la vida sin llegar a más conclusiones que acercarte a ellas, o sea, mostrarlas, y a veces intentas acercarte también al lector y emocionarlo un poco. Cuando escribo las columnas lo hago siempre con un profundo respeto. Creo que a veces es complicado porque el ritmo vertiginoso que lleva una redacción es muy distinto al ritmo que imprime una columna de opinión, ¿no? Creo que a veces por eso también habrá algunas mujeres o mujeres y hombres que tampoco se deciden a opinar, porque aparte de la exposición pública, del riesgo riesgo entre comillas, a que te juzguen, pues a veces el ritmo que imprime la redacción y la actualidad diaria, pues es complicado compaginarlo con, bueno, pues con esa reflexión que se supone que lleva muchas veces una columna de opinión. Yo empecé a trabajar en el Diario de Pontevedra pues hace 18 años, que son un montón. Soy una de las supervivientes de todas las crisis que hemos llevado en los últimos años y he tenido la suerte de escribir una columna de opinión desde casi el principio. Y digo he tenido la suerte porque, bueno, en aquel momento, cuando pues, las personas que sois de Pontevedra ya sabéis cómo era el Diario de Pontevedra, era un periódico que era propiedad de una cooperativa, estaba casi, bueno, no voy a decir íntegramente, pero un porcentaje muy elevado, integrada por hombres. Poco a poco las mujeres fueron formando parte también de la plantilla, pero cuando yo entré fue en el año 2000, fue el año en el que ese periódico lo adquirió el grupo El Progreso y decidió darle un lavado de cara, decidió ampliar la plantilla, bueno, apostar por un periódico nuevo, ¿no?
Ahí nos incorporamos muchas mujeres, chicas jóvenes que algunas acaban de salir de la facultad, compañeras y compañeros, y enseguida se nos dio la posibilidad de escribir una columna. Recuerdo el día que nos lo dijeron, el director en aquel momento era Antón Galocha, y siempre lo recuerdo porque es el primero que me abrió las puertas a formar parte del Diario de Pontevedra y a quedarme en esta ciudad maravillosa y aparte a poder opinar, ¿no? Y no había ninguna condición. Nos dijeron que quien quería opinar podía hacerlo. Algunos compañeros y algunas compañeras nos ofrecimos, empezamos a escribir pequeñas columnas y luego pues algunos decidimos quedarnos o nos dejaron quedarnos y otros pues se cambiaron de sitio, o sea, en vez de ir en la contraportada, que era donde nacía esa columnita de opinión, pues se hacían artículos de opinión dentro. Pero yo sí puedo decir que a lo largo de toda mi carrera, siempre que he querido escribir un artículo de opinión de lo que fuera, podía hacerlo. Por eso creo que, pues eso, que a veces nosotras también tenemos que dar un paso adelante porque a veces podemos opinar más de lo que se hace, pero claro, soy consciente de que son pequeñas excepciones y en el ámbito local, en el ámbito del periodismo más cercano. Pues eso, os decía que empezamos a escribir así y durante, bueno, luego vinieron muchos los años estos de la crisis, ha habido muchísimos cambios y el Diario de Pontevedra tiene ahora una nueva etapa desde hace 2 años con la llegada de Miguel Ángel Rodríguez, que le ha vuelto a dar una vuelta de tuerca. Ahora nosotros podemos presumir, y yo donde voy lo digo, las contraportadas de Diario de Pontevedra son paritarias. 6 de las 7 son de opinión y 3 son de hombres y 3 las firmamos pues yo el martes y mis compañeras María Piñeiro y Marta Veiga 2 días más de la semana. Quiero decir que con pequeños pasos, con pequeños gestos, es cierto que yo creo que las cosas están cambiando. En la prensa local yo podría decir que sí desde mi apreciación, pero si me pongo a analizar todo lo que hay alrededor, pues creo que todos somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer. Os decía antes que a mí nunca nadie me ha dicho tienes que escribir de esto, ni me ha prohibido escribir del otro. Nunca me han censurado. Solo en una ocasión un jefe directo que tenía, al que quiero mucho, pero no le voy a nombrar, me dijo que si por él fuera me censuraría muchas de mis columnas porque no le gustaban. Me decía que tenía un estilo que no era periodístico, ¿no? Y me dijo que lo que tenía eran pretensiones literarias. Todavía se lo recuerdo cuando alguna vez nos encontramos en las cenas de periodistas. Aquello me dolió mucho, me fastidió, pero lejos de animarme a dejar de escribir, yo me mantuve, ¿no? Unas veces hacía unas columnas, y aún lo hago, pues de opinión más pura y dura, y otras pues simplemente, pues lo que os decía antes, pues intentas acercarte un poco al lector, emocionarlo o simplemente contar las cosas como las ves, sin más pretensiones. Y con el tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los escritores y periodistas que yo más admiro, que es Manuel Rivas, y se lo conté. Le dije, mira, a mí, un jefe mío una vez me dijo esto, y su consejo fue, bueno, primero dijo que él no daba consejos, pero después su consejo fue que cuando alguien te cuestione pues tu estilo, tu forma de ver las cosas, pues que lo exagere todavía más, ¿no? Bueno, pues esto fue hace 2 años y yo creo que le hice caso y por ahora no me está yendo nada mal, creo. Bueno, con esto solamente trato de exponer un poco pues cuál es mi experiencia en los medios de comunicación, en la opinión, en los medios locales, y ya digo que es muy distinto lo que yo estoy viviendo y lo afortunada que me siento con lo que veo que hay alrededor y que creo que tenemos que cambiar. Y que congresos como estos pues, son los que, congresos y todas las iniciativas, no dejar que la reivindicación se quede en las redes sociales, sino materializarlas, e iniciativas como estas son muy importantes. Para terminar, me gustaría solo contaros una cosa más. Cuando empecé a hacer entrevistas,
en una época que empezamos a hacer entrevistas en la revista del diario, en profundidad a mujeres. A veces eran mujeres que habían tenido éxito o que estaban teniendo pues eso, un éxito en la representatividad, pues políticas, empresarias, escritoras y demás, y otras veces eran mujeres más anónimas. Y hacíamos entrevistas en profundidad y con todas pues nos acabamos, yo me acababa encontrando siempre, empecé a escuchar palabras que hasta ese momento nunca había oído, como techo de cristal, brecha salarial. Perdón, voy a beber un poco de agua porque me ahogo. Estas mujeres, porque al final esta profesión te enseña muchísimo, o sea, te ayuda a crecer día a día y aprendes un montón de toda la gente que conoces, ¿no? Es una de las cosas más bonitas que para mí que tiene esta profesión, que te permite acercarte a la gente, adentrarte en su realidad y conocerla y, bueno, y sobre todo aprender un montón de cosas. Y os contaba que estas mujeres a mí me tienen contado, sobre todo cuando apagábamos la grabadora, me contaban pues, situaciones de acoso, situaciones de desigualdad, cosas que no se podían contar, claro, pero que estaban ahí. Y es cuando yo empecé a oír hablar pues, del problema de la conciliación, cuando escuché por primera vez la palabra conciliación. Pues eso, conciliación, brecha salarial, techo de cristal, desigualdades y demás. Y yo pensaba como que eso quedaba lejísimo y que estábamos avanzando muy rápido y que pues a mí ya casi no me iban a afectar, ¿no? Bueno, pues han pasado, yo no sé, 15 años de aquellas primeras entrevistas o 10 de otras y claro, las cosas siguen igual. Yo ahora que también soy madre, pues sé lo difícil que es, sé lo que es la conciliación, la utopía de la conciliación, lo difícil que es. Y por mi situación o por la situación de compañeras, y ya no solo dentro del periodismo, sino de todas las profesiones, pues sé que es el techo de cristal, sé, por ejemplo, bueno, pues de qué va la brecha salarial y todas estas cosas, ¿no? Y que todavía tenemos muchísimo camino por delante pues para acabar con eso, ¿no? Pues para que, como decía antes Susana, que congresos como este dejen de ser necesarios. A veces a mí me da miedo pensar que en este camino que dedicas tantas horas, en esta profesión que es tan apasionante y que a veces bueno, pues no te das cuenta y entras en una vorágine y acabas dedicando pues muchísimas horas de tu tiempo y restándosela al resto de las cosas, me da miedo pensar que algún día voy a mirar para atrás y diga, ojo, pues me voy a arrepentir de, ¿cómo se dice?, pues de haber dedicado demasiado tiempo a eso, ¿no? Y no a otras cosas, de haberme esforzado, dedicado tanto esfuerzo. Pero luego pienso que si puedo dejar el camino un poquito más allanado para las compañeras y que vienen detrás, para las periodistas que vienen detrás, y un mundo un poquito más igualitario para mis hijos, pues entonces creo que habrá merecido la pena. Así que nada más, con esta idea yo creo que ya no tengo nada más que contaros. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Nada, me dicen que hay tiempo, si queréis, para alguna pregunta que le queráis formular a María antes de la siguiente ponencia. ¿Alguien? Bueno, yo creo que después de todo el rollo que acabo de soltar ya no queda nada más que preguntar. Creo todo muy claro. Sí, ahí. Hola, compañera. Hola, Diana. A mí me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, porque además creo que el periodismo local, el periodismo en general está denostado, pero el periodismo local desgraciadamente cada vez más, y creo que es la base de todo y que es súper necesario. Hace poco tú y yo hablamos de, es verdad que en el diario de Pontevedra hay muchas mujeres que escribimos opinión, pero sí que apuntabas pues que las jóvenes les está costando más pues escribir columnas. ¿Qué está pasando con esa generación? ¿Crees que es el acoso machista en redes? ¿Crees que es algún tipo de censura, de complejo? ¿Qué está pasando con las generaciones jóvenes que, como tú dices, deberían de ya tener el camino un poquito más allanado? Yo no sé si es cuestión de las generaciones más jóvenes o no. En general hay gente que simplemente no le gusta el género de la opinión y que prefiere pues eso, desarrollar su carrera más con reportajes y con entrevistas, lo que es igualmente válido, que a lo mejor también tendríamos que visibilizar más eso, ¿no? Creo que ahora estamos en un momento en el que, bueno, sobre todo se visibiliza el columnismo, que está, bueno, muy en auge, pero hay muchas mujeres que, pues eso, que forman parte de
de la base, de las redacciones que hacen el trabajo de calle, que son las que hacen muchas entrevistas, muchos reportajes, y también hay que visibilizar su trabajo. Ahora, sobre lo de opinión, creo que hay mujeres y hombres que deciden no opinar porque no les gusta el género y otros porque, bueno, pues por miedo escénico, porque al final te expones a que al día siguiente pues te van a juzgar, o a veces también es simplemente falta de tiempo. Lo que decía antes, una columna no es igual que escribir una noticia. El ritmo del día a día de la redacción es muy intenso y, sin embargo, pues para escribir una columna de opinión yo creo que es más reflexivo, desde mi punto de vista, por lo menos. Y a veces pues ya es una profesión que dedicas muchas horas y a veces yo creo que es falta de tiempo, simplemente. Y otras falta de, bueno, pues eso, que no interesa. Miedo al acoso en las redes, no lo sé. Yo ahora mismo soy muy poco activa en las redes sociales. Pero, por ejemplo, sí es cierto que a la hora de compartir mis columnas me da un vértigo distinto cuando las escribo pues, para el periódico que cuando las comparto, ¿no? A veces no las comparto porque me da mucho miedo la respuesta, ¿no? Y sí es cierto que a veces también puede... Que a veces también es eso, ¿no? Cierto miedo, cierta preocupación. Y, bueno, no sé si te he respondido. Una máis. No, pois, bo día. Eu quería preguntarse como está o tema na facultade, o sea, durante a carreira, se hai paridade no profesorado, se hai unhas inquedanzas por este tema ou permanece totalmente alleo ao que é a formación universitaria. Bueno, non sei exactamente como está o tema dentro da universidade, o que sei polo que, pois, por falar con profesores e demais, ou, por exemplo, iso con Víctor Freixanes, que é profesor de xornalismo, que a nivel de alumnos, si é certo que son moitas máis as alumnas que de comunicación audiovisual e de xornalismo, non? El falaba, normalmente falase que está sobre un 70%, pero el falaba que nas súas clases en algún momento xa están no 80%. Sobre o profesorado, a verdade é que non teño constancia de se hai paridade entre os profesores. Eu falei tamén con Margarita Ledo hai pouco, non? Ela tamén me decía que hai moito que avanzar, pois tamén aí. Aparte, bueno, dentro da universidade vemos que non hai catedráticas, ou bueno, non hai rectoras, perdón, catedráticas, bueno, pois moitas menos que homes. O sea, ese é un problema que non só o problema da desigualdade, o sea, do teito de cristal, digamos, que cada vez pues que hai menos directivos en todas partes, en todas as empresas, en todas as profesións, vamos, e tamén na universidade, non? Bueno, yo creo que podemos... Ah, sí, ahí atrás. Perdón, sin las gafas. Tampoco la veía, perdón. Bueno, yo soy estudiante de periodismo en Santiago y la verdad que la mayoría de los profesores son hombres. Explican un tipo de periodismo bastante machista, anticuado y además como que las asignaturas más importantes son dadas por hombres. En plan, un poco contestando eso. Y por otro lado, yo que estuve de prácticas en verano y María era como mi jefa, quería a ver, saber ¿qué vas a decir? si ella, como redactora jefa, que a mí me parece un puesto muy importante, se ve respetada por sus compañeros, bueno, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres que están en puestos igual inferiores y no acatan por así a lo mejor alguna corrección o algo que tú les puedas exigir. Bueno, yo en mi caso la verdad es que no, que me siento muy respetada por todos mis compañeros, pero desde siempre, cuando era redactora y ahora que soy redactora jefa. Nunca no me he encontrado en la redacción con ninguna situación incómoda, violenta en ese sentido. Pues discusiones o puntos de vista distintos y demás, pero por el hecho de ser mujer nunca me he sentido como eso, menos valorada, ¿no? No, para nada. Bueno, si no hay más, pues entonces cerramos aquí. Muchas gracias por aguantarme.
Ola, moi boas a todos e a todas. Eu son Teresa Cuiña, son xornalista na Televisión de Galicia e fago crítica musical en Rock Deluxe e teño a inmensa honra de presentarvos hoxe, non falla moita presentación, pero por se acaso, Ana Isabel Bernal Triviño, a segunda muller perigosa que opina no día de hoxe. Ana Isabel é xornalista e investigadora en medios de comunicación digitais, é licenciada e doutora en xornalismo pola Universidade de Málaga. Empezou a traballar en Sur Digital, equipo xunto que obtivo o Premio Andalucía de Xornalismo cunha web dedicada a Picasso. Traballou como produtora e redactora en Canal Málaga Televisión ata o seu peche, o Festival de Málaga de Cine Español, e colaborou en medios como USA Today, Historia e Vida, Washington Post, Yo Dona, Diva, Chic, Tú eres única ou You. En Metade da Crise, como xornalista e investigadora en paro logo dos recortes, atopa en Twitter a opción perfecta para dar a súa opinión. Traballou en Huffington Post e en andalucesdiario.es na sección de opinión Tiempos Interesantes. Gústalle tanto escribir que deu forma ao seu proxecto milhistorias.es, en que crea contos personalizados e ademais ilustra un proxecto que está un tanto abandonado agora mesmo porque se dedica a moitas cousas. Foi investigadora dos grupos LabCom e Comres e traballa actualmente como docente na Universitat Oberta de Cataluña. Coa editorial desta universidade publicou herramientas digitales para periodistas. Actualmente opina en El Periódico, En Público e en eldiario.es. Na rede podedes ver, ler, escoitar moitísimas das súas intervencións. Ana Isabel é dona dun estilo directo, moi pedagóxico, claro e comprometido. Escribe desde a perspectiva de xénero porque está convencida de que o xornalismo ten unha destacada función social. Falará disto a continuación. Sempre son intervencións, como dicía, moi claras, moi directas. Unha das últimas, este dicionario feminista que acabas de colgar nas últimas horas, non sei se onte desde o tren incluso, seguramente que tuiteaches. Interesantes análises de titulares machistas publicados nos medios de comunicación, artigos sobre a feminización da pobreza unida á enfermidade e esa fantástica presentación do informe que vos recomendo que botedes esa media oriña profundizando en él, que dura o vídeo, la violencia de género en la prensa, violencia mediática, el caso Juana, que foi presentado no Tribunal de las Mujeres contra las Violencias Machistas no Congreso dos Deputados o pasado 3 de novembro. Como vos dicía, Ana Isabel, investigadora en medios digitais, e agora estamos vivindo tempos difíciles, cales non son, pero ao mesmo tempo son emocionantes. Aquí mesmo onde estamos rompemos, penso que algunha capa do teito de cristal. Estamos dicindo á sociedade que temos voz, os medios que teñen a obriga de amplificala, e a nós mesmas nos estamos convidando a utilizala. Así que parabéns á organización e tamén ás institucións que nos axudan a estar aquí. Estamos tamén nas vésperas do 8 de marzo, surfeamos nunha onda que nos leva, ainda non será definitiva, pero esperamos que nos leve algures, en ningún caso cara atrás, nin para coller impulso. E xa que estamos moitas de nos entre xornalistas, este ecosistema propenso, pois conto que desde hai uns días está cociñando na rede un manifesto de mulleres xornalistas. Las periodistas paramos wordpress.com, hoxe ás 11:20, que foi a última vez que entrei, había xa 3.600 sinaturas. Ana e máis eu, como as abaixo firmantes nesas 3.600, convidamos vos, as xornalistas aquí presentes, estudantes, ainda que non exerzades, que nos acompañedes a facelo, a asinar e a difundilo. En ese proceso, nese pano de man que é Telegram, pois foi onde esta muller e máis eu nos encontramos. Entón, penso que é moi acaído para o asunto do que nos vai falar, pois que é o acoso en redes. Xa vos dixo con elas e despois aí tempo faremos unha quenda de intervencións. Grazas. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo a las organizadoras de este acto, que estemos aquí. Muchas gracias por la acogida, por vuestro cariño. Y bueno, estamos en un acto que se llama Las mujeres que opinan son peligrosas, y precisamente el título de esta ponencia es El peligro de opinar siendo mujer. No porque, aunque muchos digan, vayamos de victimistas, porque esto de victimismo no tiene nada, sino tiene más de denuncia, más que otra cosa. El hecho de que por ser mujeres somos diana perfecta,
somos blanco perfecto para recibir críticas en la inmensa mayoría de las ocasiones, no por la opinión que damos, sino por nuestro aspecto físico o sencillamente por el hecho de ser mujeres, y recibimos insultos y amenazas. Esto es parte de una investigación que comencé en la Universitat Oberta de Cataluña, donde hicimos precisamente unas jornadas que se llamaban Calladita estás más guapa. Creo que el nombre es bastante elocuente del significado que queríamos decir. Aquí tenéis casos de compañeras en Francia, pero este, por ejemplo, es el caso aquí de una compañera española que denuncian ciberacoso por parte de su profesión, pero tenéis casos con más nombre, ¿no? El caso de Ana Pastor. Aquí veis mensajes como la propia Ana Pastor, ¿no? Incluso se dirige a Zoido diciéndole que si le preocupa un tuit como este, y aquí veis, por ejemplo, cómo este usuario le dice: ten claro que te voy a matar y no es ninguna broma, o a la derecha, esa sonrisa que tienes en la foto, sonrisa falsa, te la voy a destrozar con ácido sulfúrico, basura. Quiero ir a la cárcel por matarte, no estoy bromeando, cerda basura, llama a la poli, venga, guarra, no te atreves, ¿a que no? Porque eres una basura. Yo sé quién tú eres, pero tú no sabes quién soy yo. Voy a violarte analmente para que disfrutes antes de morir, te voy a matar. Suponed, ¿no?, cuando se recibe un comentario de este tipo, el cuerpo que se te puede quedar, porque realmente tiene mucha razón la última frase, ¿no? Todo el mundo puede teclear cualquiera de nuestros nombres, de cualquier compañera que escribe opinión, y puede saber prácticamente hasta dónde vive, sabe dónde trabaja, cuándo la puede localizar, y sin embargo no sabemos nada, ¿no?, de estas personas, ¿no?, que ponen este tipo de comentarios en redes. Hace muy poco, en La Sexta, también confesó Julia Otero cómo le habían llegado a enviar una bala con una pistola a través de Twitter, que ella no lo había contado precisamente para no preocupar a su familia, pero como digo, ¿no?, esto es un acto sobre todo de denuncia, de decir que esta situación existe y que hay que visibilizarla y que hay que contemplarla dentro del ejercicio de nuestra profesión. Aquí os pongo unos datos de la Federación Internacional de Periodistas del año 2017, en el que 1 de cada 2 compañeras reconoce haber sufrido alguna situación de acoso en su trabajo. ¿Y qué ocasiona esto? Porque claro, esto tiene una serie de efectos. El 63% también reconoce que ha sufrido abuso verbal, el 41% abuso psicológico, que normalmente va acompañado, 37% de abuso sexual y un 11% de agresiones físicas. Y este otro estudio de Amnistía Internacional del año 2017, del mismo año pasado, también muy reciente, que se centra sobre la actividad de la mujer en redes sociales y que dice que 1 de cada 5 ha sufrido abusos en redes sociales. Y claro, ¿qué provoca esto? Pues que el 55% de las compañeras decida cambiar de actitudes, decida cambiar sus comportamientos en las redes sociales, muchas veces silenciando su propia opinión. El 61% reconoce que su autoestima se ve afectada, el 55% reconoce cambios de sueño, el 51% ansiedad, estrés, ataques de pánico y el 51% también problemas de concentración. Estas son algunas de las consecuencias que demuestran que cuando este acoso no es algo puntual, sino que es un acoso reiterado, además en cada uno, por ejemplo, de los artículos que te dedicas a publicar, pues obviamente genera inquietud, genera malestar. Y aquí pues algunas de las consecuencias, que incluso hay compañeras que deciden tomarse una pausa para alejarse de ello. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que normalmente, por ejemplo, mis primeras críticas que empecé a recibir en redes sociales era por escribir de política, por escribir sobre justicia social, pero las críticas aumentan en cascada una vez que te dedicas a esto, una vez que te dedicas a escribir sobre derechos de la mujer, sobre violencia de género, sobre feminismo, y es entonces cuando aparece el término rey como insulto, el término feminazi, que lamentablemente algunas compañeras terminan haciéndole un poco de juego al patriarcado, utilizándolo como un término cómico. Para mí nada más lejos de la realidad. Un movimiento liberador como el feminismo poco tiene que ver con lo que hizo el nazismo, y además es un término de los años 90,
que lo utilizó un locutor que de hecho ayudó bastante en la campaña de Donald Trump, por lo tanto ya podemos imaginar de qué ideología cojea, y era sobre el tema del derecho al aborto. Se lo decía a las mujeres norteamericanas, ¿no?, que defendían el derecho al aborto. El término entra en el olvido y, sin embargo, qué casualidad, en el momento que el machismo ve cómo el feminismo se organiza a través de las redes sociales, esto que conocemos como ciberfeminismo, comienza a crecer. Podéis hacer vosotros mismos. Aquí tenéis la búsqueda en Google. Veis cómo en los últimos años, a partir de 2014, 2015, cuando el movimiento feminista empieza a tener más peso y más discurso a través de redes sociales como Twitter, pues empieza a recobrarse este término. Pero estas son otras de las lindezas, digamos que tenemos que hacer como un top de palabras que solemos recibir sencillamente por opinar, pues hay las típicas: puta, machorra, zorra, malfollada, guarra, fea. Estos son los grandes argumentos que nos ofrecen desde el machismo cada vez que opinamos, sobre todo de temas de feminismo. ¿Cómo sobrevivir a esto? Bueno, pues sobrevives como puedes, sobrevives la mayor parte del tiempo ignorándolos, sobrevives otra gran parte del tiempo silenciándolos, un gran botón que creó Twitter, que es el de silenciar, y otra parte ya cuando ves que la cosa se pasa de castaño oscuro y que el acoso es bastante reiterado, solo queda bloquear. Y bueno, yo de un tiempo a esta parte creo que he bloqueado un poquito, bastante. Eso es de noviembre. De noviembre acá hay más. No he querido aburriros con las pantallas de bloqueos, pero es así. ¿Y qué ocurre? Bueno, es que siempre me gusta dejar claro, ¿no?, que cuando nos dedicamos a periodismo feminista, cuando nos dedicamos a hablar de violencia de género, no es algo que nos levantamos un día por la mañana y nos apetece y somos un grupo de locas que queremos reivindicar aquí derechos para las mujeres porque nos gusta y porque es nuestro hobby. No, es que hay leyes. Está la ley de violencia de género, la 1/2004, aquí en España está la ley de igualdad, que hace referencia al papel de los medios de comunicación como una función de prevención en las violencias machistas, y aquí mismo también lo dice el propio Convenio de Estambul, que se supone que ratifican los estados para cumplirlo, pero después no se llega a cumplir. Y bueno, una de las frases que dice precisamente, ¿no?, el objetivo, sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia y los traumas que provocan y cooperar los medios de comunicación. Es decir, estamos haciendo, aparte también, una función que las propias leyes y las propias instituciones internacionales están contemplando, y por lo tanto cuando se machaca, se critica y se vapulea de la manera que se hace, realmente queda fuera de contexto de la misión, ¿no?, que nosotras tenemos como periodistas, que es ejercer esta profesión con una función social. Hice una investigación, como os comentaba, en la Universidad Oberta de Cataluña. Aquí solamente, esto es un poco la punta del iceberg, ¿no?, porque no todas las compañeras quieren que sus casos salgan a la luz. Sí me comentaron muchos casos de forma privada que están contempladas en el estudio, pero bueno, aquí hay muy pocas que han decidido que esto salga y que pueda leer. Me han dado la autorización para que pueda leer algunos de los mensajes que recibieron. Aquí tenemos a Enar, que es una compañera periodista que escribe en El Confidencial, y a Enar se le ocurrió escribir un artículo sobre el dolor en el parto. Bueno, prácticamente dijo que no quería volver a dar a luz en su vida y que lo pasó fatal precisamente porque sufrió mucha violencia durante ese proceso. Bueno, pues los mensajes que recibe es: ojalá no tengas nunca que solicitar la labor de un anestesista porque mereces que te operen en vivo de lo que sea. O ya que no le gusta que los estudiantes aprendamos con pacientes de verdad, ojalá que en esa operación sin anestesia le intervenga un cirujano. Y otro, pero que la operación sea muy larga. O sea, aquí venga a sufrir. Otra, ojalá hubiera parido y se hubiera muerto de dolor. La próxima vez que se tenga que operar, que pida que la abran sin anestesia, a ver qué tal. Aquí otra compañera que creo que conocéis bastante, Diana. Mensajes que suele recibir Diana. Menos mal que aún quedan mujeres de verdad y no estas feminazis que cada vez afloran más creyendo tener la verdad absoluta y solo es que viven acomplejadas. Más carne de macho, ñam ñam. Me encanta eso de que las lesbianas odien tanto a los hombres. Por cierto, las lesbianas no deberíais tener los privilegios de las mujeres, solo por ser mujeres, ya que no pensáis en usar semen de macho para tener descendencia. Un saludo. El saludo, por lo menos, la parte más cordial de todo el mensaje. Eso que no falte. Todo con educación.
Otro, Ángel, hace también un año en el Nacional, donde la compañera escribe, aparte de dejar clara tu poca inteligencia, aquí tenemos ya el comienzo del típico mansplaining en el que nos tienen que explicar lo que nosotras ya hemos explicado, pero no tenemos suficiente capacidad, ellos tienen su superioridad moral, pues dice que aparte de dejar clara tu poca inteligencia, dejas bastante claro que no te preocupa informarte antes de hablar. Lo que sí debería preocuparte es que la gente que hemos leído este artículo somos, por suerte, más inteligentes que tú. Y nos hemos ya dado cuenta de tu ignorancia. Javier Cárdenas, bueno, todos sabemos lo ilustrísimo que es Javier Cárdenas, para que te enteres, es una de las personas que más defiende a las mujeres. Bueno, de toda la vida de Dios, Javier Cárdenas ha encabezado todas las luchas del movimiento feminista. Encabeza el próximo día, el 8 de marzo, vamos. Y es de los pocos que alza la voz para denunciar todo lo que cree que no es correcto. Claro, todo lo que cree que no es correcto desde su punto de vista, que desde luego no es el feminista. Pero bueno, aquí tenemos la lección. Otro, es difícil leer semejante sarta de gilipolleces en un solo texto. Entiendo que la autora tiene que mantener el personaje. Ojo, pero corre peligro de acabar devorada por él, si no lo he hecho yo, este feminismo de Mercadona. Es muy tedioso. O, ay mira, Diana López, de la feminista mamporrera, disculpen, es meramente descriptivo, no pretendo insultar, pero el mamporrera, ya te lo he soltado, que han puesto en este medio para hacer los artículos de turno del tema. Igual que en El País tienen a una Isabel Valdés, el Confidencial Ainar no sé qué, que es la chica anterior que hemos comentado, y así en el resto de medios aparecer. Porque es que, claro, además nos tienen a todas fichadas, es lo que ocurre. Todas del mismo patrón, de edad, actitud, corte ideológico. Bueno, no les culpo a las chicas, hay que aprovechar los filones que aparecen en la vida para colocarse, abrir codos y hacerse. Esto siempre me suele llamar mucho la atención, porque ¿por qué se cuestiona a las mujeres que escriben de feminismo, pero no a las mujeres que escriben de política? No se les dice nunca, oye, ha aprovechado la política como filón, o oye, ha aprovechado la economía como filón, ha aprovechado la cultura o el cine como filón. Oye, no siempre ocurre cuando escribimos de feminismo, ¿no? Parece que aquí escuece un poquito el tema. Aquí tengo otra compañera que es activista, que precisamente ella, para protegerse, oculta su identidad, oculta su nombre verdadero. Y bueno, algunas de las lindezas he tenido que tapar para que no se nos corte la digestión, aunque ya sea de tarde, alguna de las imágenes. Bueno, pues ahí veis putas con esa imagen, mujeres en contra de la penetración del hombre, como dispone la naturaleza, doble moral. Otra, me encantaría sacarte la cagada con mi jugosa verga, violar tu cadáver una y otra vez hasta que mi semen escurra de tu ano delicioso, te encanta mi verga con la que violaré tu ano hasta que su sequedad y frialdad haga que me vengan en tu interior frío y asqueroso. Como podéis ver, grandes argumentos contra los que la compañera expone en sus opiniones. Otra compañera, Irán Chubarela. Bueno, de ella podríamos escribir una tesis doctoral, incluso si es preciso, de toda la cantidad de barbaridades que han dicho de ella, precisamente porque ella trata el feminismo desde un punto de vista de humor. No sé si la conocéis, que hace vídeos. Y bueno, de ella habría varios pantallazos, pero me dijo que mejor centrara algunas palabras destacadas que publicó en un artículo de Diario Público, que es este, y aquí tenéis alguna. Linchemos a esta zorra, si vais a ir a matarla, todo mi apoyo. Con esa cara de amargada, yo no te follo ni con la polla de otro. Hembra de chocho hongoso, te huele a marisco revenío. Ojalá seas la sexta asesinada del año, puta. Pero ¿por qué sois todas tan feas? Y que se ponga un letrero que diga, te urge verga. Y esto es lo suave, os lo prometo, porque he visto cosas más fuertes. Aquí tenéis la compañera Cristina, que ahora la pobre se toma un poquito de descanso, me parece a mí, pero al principio era muy activa en redes y recibió este tipo de mensajes, porque ella precisamente iba también señalando, ¿no?, a diarios que precisamente lo único que titulan de forma machista para ganar clips, como era el caso de Mediterráneo. Y bueno, pues aquí veis las palabras, ¿no? Dictadura giliprogrefeminoide, no sé, en ese estado. Aquí otro que le dice, a fregar hostia, todos los días hay asesinatos, puta, subnormal, vete a jugar. O este de la derecha, que es, ya estamos cansados de usted, puta, la única solución a sus reclamos es la muerte, vamos a violar tu cadáver, zorra. Ella fue, esto lo denunció, y bueno, ahí la denuncia quedó. No ha servido absolutamente para nada, pero esto es el pan
Tengo muchas más compañeras que han denunciado, pero no querían decirlo. Pero bueno, al fin y al cabo las denuncias al final quedan todas igual, salvo que sean casos muy reiterados, como 2 compañeras de televisión, la primera que he indicado y otra más que de Televisión Española, que han conseguido localizar al acosador y bueno, ya ahí sí se han tomado medidas, pero el resto como que han caído un poco en saco roto. Muy parecidas, que aquí no la he puesto, pero sí puedo comentarlas, que no se nos olvide tampoco el caso de Cristina Fallarás, que también recibió el año pasado, muy recientemente, amenazas de muerte directa, pero para ella y para sus hijos, de los que conocían incluso las edades y decían que sabían dónde estaban las escuelas a las que sus críos iban. Y aquí tenemos, pues digamos, como a la reina de los insultos, Barbie Japuta. Tengo un texto que no he traído porque es demasiado fuerte, pero creo que con esto os podéis hacer una imagen, ¿no? Que a la zorra de Barbie Japuta no la hayan asesinado todavía es síntoma de que algo en este país va mal. Es de lo más repugnante la cerda esta y ahora que sabemos dónde vive va a disfrutar la sorpresa que le tenemos. Zorra, ve a fregar, que para eso sí que sirves, hija de puta. O esta de la derecha, asquerosa feminazi, date por muerta, ya te tenemos ubicada, grábate bien mi rostro antes de matarte, puta. Esto no es de una vez, esto es de muchas. Esto es de muchas, ¿no? Y este es otro tipo, aparte del acoso de amenaza directa, ¿no?, que hemos estado viendo, la fantástica, vamos a decirlo a las claras, fotopolla que suelen enviar de recordatorio y de souvenir a algunos hombres a través de redes sociales, porque se ve que en la vida real deben de tener alguna frustración y tienen que subsanarla a través de las redes sociales. Entonces, no tienen otra cosa que enviar recordatorios de su cuerpo, de su biología, aunque nosotros no tengamos ningún interés, pero bueno, te las mandan, da lo mismo. El caso es que eso se lo hicieron a Barbie y ella lo menciona, ¿no?, que le habían mandado una foto de sus testículos, varias fotos con diferentes perspectivas para que no se perdiera absolutamente nada, y la respuesta de Twitter: hola, gracias por informarnos sobre este problema. Nuestro objetivo es generar un entorno seguro para que todos los usuarios de Twitter puedan expresarse libremente. Mandar pollas libremente lo puede hacer cualquiera. Analizamos tu denuncia detenidamente y llegamos a la conclusión de que no hubo incumplimiento de las reglas de Twitter en lo que se respecta a los comportamientos abusivos. Es decir, sabéis que podéis hacer lo que queráis, que Twitter no va a tomar ninguna medida. Y bueno, normalmente aquí no se ve al completo, pero quería poner un par de situaciones mías. En la primera hice un alegato sobre Juana Rivas en el Congreso. Y bueno, no se le ocurrió nada más que a uno que aquí abajo que dice: si tuvieras en la boca una buena polla, no te haría falta decir esas chorradas feminazis de mierda que queréis aniquilar a los hombres. Esa es una. La de la derecha es bastante elocuente, es un GIF, lo que pasa es que ahí está quieto, pero es un GIF en el que la guillotina cae literalmente. Esta no la he recibido la he recibido ya unas cuantas, no sé, o van a tener que cambiar de GIF o algo. Pero vamos, gracia no hace ninguna la primera vez que la recibes. Esta otra, por ejemplo, hice un hilo sobre la cosificación, que altera muchísimo, porque claro, la cosificación está tan normalizada que cuando se toca el tema como que salta. Y entonces, bueno, me dijo que robar un beso no es malo, lo que os pasa es que a las hembristas de mierda nazis, como tú que sois, unas mal folladas, vais a acabar con los hombres del mundo. Es verdad, tenemos un plan, todo el mundo lo sabe. Y para vosotras todo es acoso. Os debería de reventar la cabeza de ese ring que tenéis, la cabeza buena es la suya, y estar preparadas para lo que os viene. Esta otra, por ejemplo, dice: un código penal debería de existir para ti, que extiendes el odio entre los hombres, cansinas sois, para pasaros por la moto encima. Normal que os odie todo el mundo, eres una puta hembrista y te lo diré cada día si es necesario hasta que revientes. Bueno, todavía no he reventado, así que tendrá que esforzarse un poco más. Y el último: puta indigna, tú que solo publicas basura, deberíamos de callarte con tu pegamento, tu puta boca sucia, para no hablar más y que te follen porque te falta follar. Este es el argumento básico, ¿no? Para que se te quite de encima ese feminacismo amargada y revienta machos, cuidado. La advertencia final, cuidado, que no se nos olvide. Bueno, esto que digo es solamente un aperitivo de lo que realmente ocurre a diario en las redes sociales, de compañeras que incluso lo callan. ¿Qué pretenden hacer con esto? Pues que cada vez que escribimos una opinión a través de Twitter, con todo lo que el ciberfeminismo también ha aportado al movimiento, porque durante mucho tiempo la asociación feminista, ¿no?, pues había, digamos, bajado, parecía, ¿no? Y a través de las redes sociales se ha fomentado mucho más la sororidad, hemos saltado todos esos obstáculos, sobre todo físicos, que tenemos a lo mejor de coordinarnos entre compañeras y, bueno, nos hemos fortalecido. ¿Qué ocurre? Damos nuestra opinión y lo primero que vienen es explicarnos que nos hemos equivocado, intentan dejarnos en ridículo, quieren estigmatizarnos
Y por último, quieren amenazarnos con el objetivo de que sintamos el miedo, de que nos sintamos inseguras y que sintamos sobre todo esto, que calladitas estamos más guapas, que tenemos que permanecer en silencio porque nuestro discurso es peligroso, por eso las mujeres que opinan son peligrosas, y que estamos aquí ya dispuestos a cambiar el sistema, dispuestos a cambiar las cosas porque hasta aquí hemos llegado y no nos vamos a callar, me parece a mí. Muchas gracias. Despois desta fantástica intervención tan esclarecedora e tan arrepiante, por outra parte, pois se tendes algunha cuestión que comentar con Ana, algo que lle queirades preguntar, algo que apuntar, é o momento. A ver, quen rompe o xeo? Sí? Hola Ana, quería Hola. agradecerte la presentación muy esclarecedora, la verdad, y quería aportar algo como alguien que escribe de economía y de política. Creo que también aquí se sufre algo parecido, no en el mismo grado, es verdad que cuando se escribe de feminismo, pero comparten, es curioso, los trolls la misma falta de imaginación y de buen gusto, y también la tendencia a asociar la falta de acuerdo con la superioridad. Si no está de acuerdo alguien, lo asocia a que efectivamente eres inferior o no sabes de lo que estás hablando, pero eso es también muy frecuente, yo creo, en todos los géneros de la opinión. Quería saber si crees, como dice Mary Beard, que lo que tenemos que hacer es responder y no callarnos, que no responder a los insultos los legitima, o si en tu experiencia con tanto troll crees que es mejor ignorarlos y ya está. Yo, como dices, es cierto, ¿no? Yo recuerdo mi primer artículo era política pura, era cuando se suspendió las Olimpiadas de Madrid y bueno, mi artículo iba por ahí, ¿no? En aquellas circunstancias de crisis y que el dinero tenía que ir a otro sitio y bueno, las críticas aquellas sentaron muy mal y recuerdo perfectamente el primer mensaje que yo recibí de este tipo. Era un chico que, porque además como yo vivo en Málaga, vivo entre Barcelona y Málaga, pues cuando vivo en Málaga me dice que como estoy cerca de África, se ve que ahora hay una asociación, entonces me dice: africana de mierda paleta, te voy a meter la polla en la boca para que te calles. No estaba escribiendo en ese momento de feminismo, estaba escribiendo sobre las Olimpiadas de Madrid, por eso te digo que el primer golpe que tuve fue ahí, después también tuve un caso de acoso de un compañero de UPyD en Málaga que yo no conocía absolutamente de nada, pero le dio por mí, se metió en mis redes sociales, se descargó, yo que en ese momento Facebook, para mí no era como mi plataforma profesional, y bueno, se metió en mi Facebook, se descargó las fotos de mis padres, fotos de mi familia, de mis amigos, y la subió por Twitter, se descargó mi tesis doctoral, intentó machacarla es decir, que todo eso fue en el germen, ¿no? del propio estallido de la crisis. Y claro, ahora lo que ha pasado es que se ha intensificado muchísimo más. Y respecto a cómo actuar, pues depende. Hay algunos que los tenemos ya fichados, ¿no? Tenemos nuestros propios grupos dentro de Twitter, tenemos nuestros propios grupos feministas donde nos vamos advirtiendo de, oye, ten cuidado, tal, sobre todo también advertidas de determinadas cuentas que se esconden con nombres feministas y que detrás están machistas y que son falsos aliados. Es que de todo eso creo que ellos no son muy conscientes de cómo hay una sororidad por detrás de las redes sociales en las que todas nos advertimos de todos y casualmente siempre son los mismos. Por lo tanto, estamos en la certeza. A veces respondo si considero que esa persona ha hecho una crítica bien con un planteamiento correcto, sin insulto, que realmente quiere simplemente contrastar opinión. Pero hay otros en los que no me dedico a perder absolutamente el tiempo. Es que ya he decidido que no. Porque también muchos se alimentan de ello. Eso es cierto, ¿no? El famoso troll le da visibilidad, le da repercusión y ya estoy un poco cansada, ¿sabes? Prefiero casi guardarlo, ¿sabes? Para las investigaciones y ya en las investigaciones soltarlo y difundirlo.
Sí, Anaís, yo quería preguntarte, evidentemente la muestra que nos has puesto, que a mí me consta que es una muestra fragmentaria, es decir, que es mucho más profundo lo que sucede. En muchos de los casos, pues es verdad que yo tengo que defender que no hay delito, en tanto en cuanto un concepto amplio de la libertad de expresión diría que, por ejemplo, las amenazas, como pide el Código Penal, solo lo son si verdaderamente hay posibilidad de que se cumplan, etc. Quiero decir que si lo defiendo para Valtonyc, el rapero, he de defenderlo también aquí. Pero mi pregunta es, ¿hay posibilidades de demandas civiles? Es evidente que hay atentados contra el honor y la dignidad de las personas. ¿Habéis hecho algún estudio de cuántas mujeres, de cuántas compañeras han acudido a la justicia para al menos demandar de forma civil para que sean levantados el secreto sobre los NIC y para que sean condenados a indemnizar estas personas? Realmente el estudio es el que está en curso, el estudio se está haciendo y realmente de los casos que llevamos cuantificados muy pocos porque realmente ya cuando se decide dar el paso a la denuncia es porque ha sido como muy reiterado siempre viniendo por parte de la misma persona, porque lo que ocurre muchas veces es que a lo mejor, con suerte, se cierra la cuenta y se abre una nueva. Es la misma persona, con una identidad falsa, pero bueno, te cuesta más trabajo diferenciarlo. Realmente quienes sí han procedido a la denuncia y han tenido éxito, como el caso de la compañera de Televisión Española o esta anterior compañera que mencionaba al principio, ha sido porque han sido casos muy reincidentes y siempre de la misma. Y ahí sí ha sido cuando ha tenido más éxito. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, la libertad de expresión va por delante y existe. En ningún caso creo que ninguna de nosotras estamos pidiendo cárcel para estos compañeros ni de lejos. Pero sí que en cierta manera las redes cumplan también con unas normas de convivencia y de respeto. Porque bueno, esto estamos hablando de redes sociales, pero creo que cada una de nosotras podemos hablar que en los comentarios que hay dentro de nuestros artículos, en los comentarios de periódicos, se reproduce la misma intensidad de comentario. Aquí ahora mismo estamos hablando de redes sociales porque llegan directamente a las compañeras y como que eres más consciente. Pero en los comentarios dentro de los periódicos el nivel de violencia es igual. Pero es cierto que no, ni tampoco todas creo yo que se sienten, eso sí me lo refieren muchas, que se sienten respaldadas a la hora de la denuncia, porque como con otros casos no han tenido éxito, por ejemplo el caso de Cristina, pues dicen, mira, no voy a entrar en esto porque va a ser como un desgaste físico. Ahí hay un pozo como de cierta incertidumbre realmente, porque también cuando se recurre a las propias redes sociales y Twitter, yo qué sé, te mandan este tipo de fotos como dice Barbie y al final se permiten, oye, mira, pues si esto va a ser jauja, ya no me preocupo ni en reportear ni me preocupo en nada más. Pero es cierto que ahora mismo el porcentaje es pequeño. Yo otra vez, hola Ana. Hola. Yo no sé si te has planteado alguna vez, porque tú que eres mucho más activa en redes que yo y recibirás de esto multiplicado por 1000 lo que he llegado a recibir yo, si te has llegado a plantear alguna vez dejar de escribir artículos de opinión, porque yo me lo he llegado a plantear y de hecho parte de que yo sea cada vez menos activa en redes y que no tuitee apenas sobre feminismo ni entre en debates es porque estoy hasta las mismísimas narices de tener que aguantar a estos machitrolls todos los días machacándome y al final incluso pues te aburre escribir porque no es mi fuente de ingresos principal, escribir columnas y dices, ¿para qué? ¿Sabes? Si cada cosa de la que opino, yo escribo sobre ecologismo muchas veces, pues tengo unos comentarios machistas que son la hostia. Pues si me lo planteo, pues mira, ayer mismo viniendo del tren para acá me lo estaba planteando. Me lo planteo, pero vamos, prácticamente cada vez que publico un artículo me lo planteo. Si realmente merece la pena. Porque también, bueno, hablaremos en la segunda parte, ¿no? La precariedad que sufrimos dentro y a lo mejor dice, oye, pues mira, por 30 euros que recibo de este artículo realmente me merece la pena lo que aguanto después, que incluso yo soy profesora de universidad y dices, bueno, esto puede terminar afectando a lo mejor también a mi carrera, a otros contratos que pueda tener. Afortunadamente, en mi universidad, la Universitat Oberta de Cataluña, yo le he hablado esto con mi jefe, con mi vicerrectora de Igualdad, que es feminista a tope, y me respalda y tengo todo el apoyo del mundo, que sé que por ahí voy a estar tranquila. En otra universidad hubiera sido otro cantar y seguramente hubiese tenido que dejar de escribir y de hacer esta parte. Y me lo planteo muchas veces y dejar de escribir. Lo que sí me ocurre y me doy cuenta, de forma inconsciente, lo he reflexionado hace poco que me entrevistaron y ahí me di cuenta, cuando paso rachas de tuiteo muy importante porque he publicado, o por ejemplo ayer saqué el vídeo de Código Nuevo y lo tuve que subir, después de forma natural
he percibido que estoy un par de días ausente de la red. Sí, necesito tomarme como una semana porque es un desgaste emocional, al fin y al cabo. Te termina, quieras o no, por mucho que intentes que te resbalen todas las opiniones, hay un desgaste emocional. Y bueno, también hay gente que está obcecada, ¿no?, por ir en contra de una y siempre son los mismos argumentos y cansa muchísimo y ya no quieres perder el tiempo en atender ese tipo de cuestiones. Y bueno, lo que pasa es que después te planteas en frío y dices, bueno, es mi trabajo y bueno, lo que decía ahí, ¿no?, el objetivo que es silenciarte. Y dices, bueno, entonces si molesto es porque entonces a lo mejor la opinión que estoy haciendo plantea algún cambio, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues entonces voy a seguir. Y entonces quiero dejar claro, para que lo sepa todo el mundo, que hay Ana para rato. Pero también hay Ana desgastada. Y a veces también la gente no lo llega a entender, que a lo mejor cuando te escriben por redes sociales y les dicen, mira, ahora mismo no te puedo atender, y se lo toman a mal. Y es que realmente ese día estás con una saturación mental porque te han dado por todos lados que sí, que a veces, pues te digo, que me hago mis periodos de abstinencia y me alejo de la red para poner los pies en el suelo, para vivir con mi realidad y para intentar también entender, ¿no?, que la red social no es todo, que Twitter no es todo y que ahí, bueno, pues hay una concentración de este tipo de ataques. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu comunicación, espeluznante por otro lado, pero bueno, algo sabes, pero si me estás diciendo que encima esto solo es una parte, pues me quedo más asustada todavía. Y yo quería preguntarte, ¿se ha hecho algún estudio de por qué hay esa obsesión con sexo, follaos y putas? En cuanto... no soy en absoluto experta en biología, pero alguna vez que pones algún documental de la 2, yo veo que esos machos se acogen a que la naturaleza los legitima para todo eso, cuando la naturaleza dice todo lo contrario, son las hembras las que eligen. Dice, venga, peleaos un poco, que ya luego elijo el que mejor me va a mí. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Por eso, ¿habéis averiguado algo por ahí? O sea, No, de mi campo del periodismo no dedicamos a investigar sobre eso, pero sí es cierto que cuando haces un análisis de campo de variables de los argumentos, el argumento sexual como reprobación, como interpelación, está en la cúspide. O sea, no es como la respuesta automática, porque precisamente yo creo que ellos a través de la sexualidad, ¿sabes?, como que tienen la validación. Gran parte del patriarcado se sustenta en la violencia sexual, ¿no?, y en cómo el sexo domina el centro y es el que legitima el poder de la acción por parte de ellos. Así que intuyo que el tema va por ahí, o también en redes sociales a veces ya llega a tal grado de obsesión que quiero entender que tienen una vida sexual bastante penosa y su frustración se la terminan achacando a mujeres que no tienen la vida sexual frustrada, pero ellos para exhibirse y para legitimar su discurso utilizan la red, ¿no?, para desahogarse en ese sentido, para parecer el más machito, para parecer el más hombre, porque se ha articulado siempre su discurso en torno a ese tipo de argumentos tan vacíos. Y por eso siempre digo que hay diferentes grados de acoso, ¿no?, y uno está el del insulto directo o el del insulto en torno a argumentos, y otro ya es directamente el que entra en ese tipo de lenguaje que intenta acomplejarnos, ridiculizarnos a través del sexo, sin saber absolutamente nada de nuestra vida, como esto que ahora tachan el feminismo de puritano. Bueno, es que si le hablara una feminista de los años 70 de sexualidad, los castos iban a ser ellos, porque realmente vamos a darle una buena clase que se van a quedar con la boca colgando. Entonces, claro, son todo ese tipo de estigmas que la única manera que tienen de revitalizarlos son con ese tipo de argumentos, porque date cuenta que el feminismo siempre va a ir con argumentos. Son 300 años de historia, y cuando no te estoy hablando de feminismo estoy hablando de compañeras que estamos exponiendo datos políticos, datos de economía, o sea, pero datos, cifras, avaladas por informes. Pero es que si hasta cuando estamos hablando de las denuncias falsas y ofrecemos los datos del Consejo del Poder Judicial, van ellos y dicen, no, esos datos no sirven, lo que sirven son los míos, y ves que es un tío que ha hecho un Word en su casa y te planta un grafiquito de barras, pues bueno, ¿no?, ya la situación
es un poco esa, ¿no? El decir, bueno, yo llevo la razón por encima de todo y me van a dar igual los planteamientos. Y los primeros son ese tipo, ¿no? Son como los más viscerales. Ana, yo, si me permites, a ese futurible estudio apuntaría también las faltas de ortografía, los errores gramaticales, sintácticos y el uso del infinitivo por imperativo. A veces cuesta el trabajo leer los pantallazos, ¿eh? ¿Qué me ha querido poner? ¿Qué me ha querido decir? A ver, estamos ya cumpliendo tiempo, nos quedan 5 minutiños, ¿sí? Bueno, lamentablemente como investigadora, que soy doctora en periodismo y estoy haciendo la investigación, me toca leerlos para hacer la investigación. Y como periodista es cierto... No, es que mi tesis doctoral ya está hecha de hace 10 años. Estoy haciendo ahora una investigación aparte, dentro de mi carrera como investigadora, sobre este tema. Mi tesis doctoral es más antigua. Pero eso es como investigadora, obviamente las tengo que leer, porque si no, no podría denunciar el tema. Como periodista, yo tengo dos cosas. Una, nunca suelo leer los comentarios los que decía antes Elisa Beni, los comentarios que van debajo de los artículos, no suelo prestarle atención, salvo que siempre aparece algún amigo, compañero o compañera y te dice, oye, Menganita te ha puesto tal, pum, ya, y te has enterado, pero no voy a consultarlos. Me centro más en redes sociales porque es mi campo de investigación. Y sí es cierto que yo, en el campo de redes sociales, me validé la cuenta, hay una opción que es validarte la cuenta, que mucha gente lo considera como unas ganas de querer destacar, pero en mi caso no era para nada de eso, sino porque me dijeron que una vez validada la cuenta, podía filtrar parte de las respuestas. Y entonces yo desde entonces sí he vivido más tranquila, porque es cierto que en Twitter, en la parte del fondo, te llegan a lo mejor los comentarios de gente más cercana o de gente que tú consideras más fiable o que incluso sigues, y en la parte de abajo hay un desplegable que pone más respuestas. Bueno, pues ahí digamos que entra todo este tipo de basura. Pero sí hay veces, obviamente, que yo puedo tener todas estas personas bloqueadas y no me entero ya, o silenciadas y tampoco me entero, pero es que esto no es que son siempre los mismos, es que esto es una fuente inagotable. Cuando se va uno sale otro, o se da de baja esa cuenta y se crea una nueva. Y es normal que normalmente cuando el tema se pasa de castaño oscuro, siempre haya alguna compañera que te diga, oye, te acaba de llegar una amenaza, oye, te acaba de llegar esto. Eso siempre va a ocurrir y es inevitable. Nos queda un minutiño. Unha máis. A ver, se alguén se anima, xa pechamos esta quenda. Hola, buenos días. Buenos días. Hemos leído esas manifestaciones que antes que machistas, yo creo que básicamente denotan mucha mala educación. Y en ese sentido va mi pregunta, es decir, si tenéis hecho un estudio de quién hay detrás de esos perfiles, es decir, qué edad tienen, qué estudios tienen, cuáles son sus entornos y hasta qué punto la educación en las escuelas o cuál es el origen de esta mala educación en la sociedad actualmente. Gracias. Lamentablemente esos datos no los podemos tener porque Twitter no los facilita. Son datos personales en el registro de cada usuario y Twitter no te llega a facilitar esos datos, aparte de que te pueden mentir directamente, te pueden decir que tienen 18 y tienen 16 años o te puede decir que es un doctor y tiene hecha la EGB o viceversa, o sea que es un dato poco fiable. ¿De dónde nace esa mala educación del machismo? Es que el machismo es mala educación, es que el machismo es discriminación y la discriminación tiene esa mala educación de fondo. Por lo tanto, la única explicación procede de ahí. Es que hasta que no entendamos que el machismo es violencia, que el machismo utiliza un lenguaje violento, que es lo que estamos viendo ahí, creo que no llegaremos a situar y a comprender estas actitudes machistas y estas actitudes sexistas en redes sociales. Porque, insisto, es que habéis visto al principio a Julia Otero, habéis visto al principio a Ana Pastor, es decir, son compañeras que han recibido amenazas muy duras y que, por ejemplo, compañeros, Ferreras, no se pasa, porque de hecho ni siquiera tiene red, pero ni siquiera los mensajes que tú llegas a leer en las redes sociales sobre él son en ese tono de agresividad y mucho menos cuestionando su sexualidad ni cuestionando su físico.
Para nada, absolutamente para nada. Sencillamente es un argumentario que se abre de forma exclusiva cuando la que opina es una mujer. Y entonces, bueno, ante ese tipo de argumentarios no cabe respuesta alguna, porque yo la verdad que intento dialogar con aquellos machistas que veo que quieren avanzar, ¿no? Y que quieren salir de allí. Pero contra el machista convencido que sinceramente lo que quiere es visibilidad y entrar en un bucle, no voy a entrar en su juego de mala educación ni de mal lenguaje, ni voy a responderle con la misma moneda, pero es que ni de lejos. Moi ben, pois agora sí, temos que pechar esta sesión matinal deste foro. Moitísimas grazas a todas e a todos por nos acompañar. Recordade que continua pola tarde, tocalle a Elisa Beni inaugurar as 5 da tarde a sesión vespertina. O encontro se pode seguir por streaming. Comentade en redes, difundide. Aquí estamos. Moitísimas grazas. Gracias a vosotras. Ana, por esta lección de dignidade.